Muy buenas noches. Queremos darle la gloria y la honra al Señor por darnos el privilegio de estar una vez más con todos ustedes a través pues de su programa Si tocare el borde de tu manto, Señor. Bueno, estamos aquí, gracias al Señor. Después de ciertas dificultades, ciertas situaciones que tenemos que cada uno de nosotros enfrentar en la vida, pues Dios nos permite estar juntos una vez más con el fin de poder aprender la bendita palabra del Señor. Pero vamos a orar primeramente, vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a decirle al Señor: estamos aquí, Padre, porque anhelamos y necesitamos de ti. Estamos aquí porque nuestro corazón, de una manera tan especial, desea estar juntamente contigo, Señor. Padre, te adoramos, te alabamos, te exaltamos en esta noche, te glorificamos con todo nuestro corazón, nos humillamos ante tu presencia y te damos todo honor y toda gloria por permitirnos este momento tan especial que hemos separado para poder estar en tu presencia, para adorarte y alabarte, porque tú eres el Dios omnisciente y omnipresente. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Dios que está dispuesto a afirmarnos, solidificarnos en fe para poder de esa forma enfrentar las situaciones adversas y difíciles que enfrentamos en la vida. Por ello venimos ante ti para adorarte y alabarte. Venimos ante tu presencia para reconocer tu poder sobre todas las cosas, porque no hay Dios tan grande como tú, maravilloso Dios eterno. Te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón y nos humillamos ante tus pies para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte. Dios omnipotente, Dios omnisciente, tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la magnitud de tu creación. Tú la formaste y lo hiciste con el fin de que nosotros podamos disfrutar de ella. Por eso te alabamos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tu hermosa y digna presencia para honrarte, para alabarte y glorificarte, para exaltarte y darte todo honor y toda gloria, para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Oh soberano Jesús, venimos ante ti para adorarte, para alabarte, y aunque nuestros sentidos, propiamente hablando, no pueden, Señor, explicar la dimensión de tu gracia y de tu amor y la presencia tuya dentro de nosotros, podemos, Señor amado, expresarte en adoración y en alabanza, en gratitud, lo gratamente, Señor, felices, gozosos y contentos que nos encontramos al ser parte de tu reino. Por eso te adoramos, te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres el Señor de Señores, porque tú eres el Padre eterno, el Dios nuestro, que se hizo hombre para darnos vida juntamente con tu Hijo Jesucristo, y de esa manera poder en esta vida, en esta sociedad, vivir una vida diferente, una vida con propósito, una vida en la cual separamos tiempos como estos para expresarte nuestra gratitud,
para expresarte nuestra adoración. Pueblo de Dios, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Expresemos a Dios con nuestras propias palabras cuánto le amamos, cuánto le adoramos. Diga a Él que Él es el Señor de Señores, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, a quien tributamos honra, alabanza y gloria. Digno eres de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración. Amantísimo Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, reconocemos tu señorío, tu grandeza, tu poder. Reconocemos tu omnisciencia, tu omnipresencia en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso doblamos nuestra cerviz con el fin de honrarte y glorificarte, con el fin de adorarte y alabarte, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón, reconocemos tu grandeza, tu poder. Maravilloso Señor de señores, tú estás aquí, tú estás aquí, tu presencia la sentimos y es por eso que reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Gracias, Señor. Exprésale gratitud a nuestro Padre. Exprésale cuánto le amas y cuánto le adoras. Reconoce al Dios de dioses y Señor de señores, porque Él es el Dios digno de toda alabanza, de toda adoración, digno de todo honor, de toda gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Digno eres de toda honra y de toda alabanza y de toda adoración. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Digno eres de ser alabado. Por ello, Padre eterno, en esta noche queremos abrazarte y decirte, Abba, Padre, Dios nuestro, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos todo honor y toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Te rendimos tributo, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, el Señor de señores, el Dios nuestro que siempre está dispuesto a levantarnos y a fortalecer nuestras vidas para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, amén. Le agradecemos a nuestro Padre por concedernos el privilegio de estar en su presencia. Y bueno, es de una manera emergente que cada uno de nosotros estemos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de una manera emergente expreso porque nuestra naturaleza caída siempre nos induce o nos conduce hacia lo fácil, hacia el mal. Nuestra naturaleza, si nosotros le permitimos un ápice de espacio en nuestra vida, nos hace recorrer sendas que vamos a lamentar posteriormente, sendas en las cuales la mayoría camina en la mentira,
en la afirmación de su orgullo, de su soberbia, con altivez en su corazón, tratando de alcanzar y lograr las cosas desde el punto de vista natural. Pero qué necesaria se nos hace a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, mantenernos estables, firmes, sólidos en la palabra del Señor. Qué necesario se nos hace, porque solo la palabra de Dios nos va a hacer personas seguras en esta sociedad. Solo Jesucristo, a través de sus mandatos, nos habla claramente de la firmeza de una vida honorable, de una vida estable y de una vida en la cual vamos preparándonos para heredar el reino de los cielos con el Señor. Gloria a Dios por ello. Bueno, hoy día vamos a estar compartiendo qué es lo que significa el llamado del Señor. Yo quiero animarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos nuestros amables oyentes que podamos compartir con otros estos temas que son elaborados con el fin de poder aprender de una manera sólida la palabra del Señor. Bueno, algunos han comentado desde el punto de vista en las redes sociales que estas clases se dan en las iglesias, en los templos, pero no tenemos hoy día la libertad para poder hacerlo, de modo que hemos salido de las cuatro paredes para poder informar y para poder enseñar lo que el Señor nos establece en su palabra, con el fin de que usted y yo estemos preparados para toda buena obra, nos dice la Escritura. Por tanto, yo le animo a que usted comparta estos temas con los suyos, con su familia. Por lo menos le damos la gloria y la honra al Señor por aquellos que lo están haciendo, y por los que no lo están haciendo también le exaltamos al Señor porque lo van a hacer, ¿verdad? Vamos, márcalo y envíalo a tus contactos, que eso es lo único que vas a hacer en el trabajo que Dios nos ha establecido y nos ha estimado para poder anunciar y predicar la palabra del Señor. Vamos a ir entonces al libro de Marcos, el siguiente pasaje que nos corresponde estudiar en esta noche. En Marcos capítulo 3, versículo 13, nos va pues a compartir el escritor de este libro algo bastante contundente con respecto a lo que significa el llamado del Señor. Capítulo 3 de Marcos, versículo 13 en adelante hasta el 19, nos dice de esta manera: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera de demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí nos está hablando un panorama bastante amplio respecto al llamado que el Señor hizo a sus discípulos, a sus apóstoles. Notemos que antes de llamarlos a estos 12 hombres, él había mantenido una relación cercana con ellos. Esto es muy importante que podamos confirmar en estos momentos. O sea, Jesús no llamó por llamar. Jesús no hizo un llamado de acertijo para la perfecta obra que él tenía. Jesús primero tuvo conocimiento de ellos, a pesar que él conocía, por lo omnisciente que era, por lo poderoso que era. Recuerde que él era Dios. A pesar de ello, él estableció una relación con los discípulos. Muy bien.
Él podía haber llamado a cualquiera. Él podía haber tomado la posición de no llamar a ese grupo para establecer su equipo, no, sino él pudo haber llamado de una manera general en esas multitudes que tenía en esos días siguiéndolo, pero él no lo hizo así. Por eso es muy importante que vayamos a la palabra del Señor en esta oportunidad para hacer un análisis ferviente, si puedo decir la palabra, un análisis específico de cómo es que se ejecuta esta actitud de Jesús, este paso de Jesús de llamar a sus 12 discípulos o a sus 12 apóstoles. Después dice subió al monte, o sea, subió al cerro. El monte era un cerro. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. Note lo que dice la palabra del Señor. Antes de elegir los 12, llamó en sí a lo que él quiso, dice la palabra del Señor. Llamó así a los que él quiso, a los que él consideró. Primeramente llamó a un grupo grande, no a los 12. Llamó a un grupo grande. No sabemos de cuántos sería esa cantidad de personas. Usted puede pensar que son 20, 40, 50, 100, no sé. Pero de toda la multitud que le seguía a Jesús, de esa caravana que le seguía para ver los milagros, para ver las señales y los prodigios que él hacía, él consideró un grupo de más de 12 para poder establecer una relación de una manera personal, amical, más cerca. Y aquí nos habla la palabra del Señor, esta parte. Y llamó así a los que él quiso, a los que él consideró. Probablemente los evaluó. Probablemente estuvo siguiendo desde el punto de vista algunos requisitos para considerarlos, llamarlos a ellos. Y dice la palabra del Señor, y vinieron a él los 12 no, sino aquellos que él había llamado, considerando que iban a tener una reunión aparte. Notemos aquí dos cosas muy establecidas. Él estaba con la multitud, las caravanas le seguían, allí iban, como habíamos estudiado el día de ayer, iban fariseos, saduceos, celotes, políticos, romanos, los soldados romanos, iban gente de todo tipo allí, iban enfermos, endemoniados, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo ese mar de gente, que no sabemos cuántos serían, porque al Señor Jesucristo lo seguía mucha gente. En alguna oportunidad dice la palabra del Señor que él dio de comer a 5,000 personas, no contando las mujeres y los niños. Y si hacemos un análisis desde el punto de vista estadístico, hoy aproximadamente el Señor Jesucristo le dio de comer aproximadamente de 15,000 para arriba personas. Entonces, aquí estamos hablando de un grupo de gente grande. Ese tipo de personas, esa cantidad de personas lo seguían. Es más, estudiábamos el día de ayer que habían ido casi de todo el mundo de la actualidad, de todo el mundo de la actualidad. Habían recurrido a él por las noticias, por la publicidad que se hacía desde el punto de vista de la época. Habían recurrido de Sidón, de Persia, personas de diferentes países habían recurrido a ver a Jesús, o sea, de otro modo. Jesús ya no estaba simple y sencillamente con judíos ahí, estaba con personas de otros países, de otras naciones, personas de otro tinte desde el punto de vista político, social, religioso. Habían personas de diferentes tipos, diferentes contextos. Entonces nos damos cuenta que de ese grupo de personas él estableció a un otro grupo pequeño para coordinar, para compartir con ellos, para estar con ellos, para trabajar con ellos, etcétera, etcétera. En este caso, la Biblia nos habla claramente que él
subió al monte, él subió al monte o al cerro, subió al cerro y vinieron a él y vinieron a él, dice la palabra de Dios, porque él había llamado a un grupo de personas establecidas. Y de ese grupo de personas, él estableció a 12. Eligió a los 12 apóstoles o los 12 discípulos que lo iban a acompañar. Ahora, la pregunta es esta, y no es una pregunta sin respuesta, porque el Señor Jesús llamó a personas de diferentes características, 12 personas con diferentes características. Hay un estudio muy loable que se ha realizado a través de años con respecto a las características de estas personalidades. Y como que estas características de las personas que llamó, esos 12 personajes que llamó, contaban con las características de la mayoría de las personas en el mundo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él era Dios, porque Él eligió y porque Él sabía con qué personas contar para cada espacio en la vida que le correspondía en esos 3 años de ministerio realizar en la tierra, pero también para ejecutar las labores que correspondían realizar o ejecutar dentro del trabajo que tenía que hacer ministerialmente. Por ello es que lo más resaltante de todo esto lo vemos a través de Judas. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué llamó a Judas? Porque tenía que entregarlo y porque tenía que ser de esta forma que Jesucristo iba a ir a la cruz del Calvario para, a través de su sacrificio, de su muerte, perdonar a nuestros pecados. Amén, perdonar a nuestros pecados y nos diera el ingreso al reino de los cielos, porque era necesario que el Cordero de Dios, que quita la mancha, que quita los pecados, pueda entregar su vida por usted y por mí. Entonces, aquí nos damos cuenta de una manera clara, de una manera completa, el por qué Jesús entonces llama a estos 12. Y estableció, dice, a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La pregunta es esta. ¿Acaso lo demás, a quienes llamó, considerando su posición desde el punto de vista de Señor, de Rey, del Dios omnisciente, acaso se equivocó al llamar a todo ese grupo? No, sino que hay ciertas enseñanzas que debemos comprender, que debemos tomar en cuenta usted y yo con respecto al llamado del Señor. Hay personas exclusivamente, específicamente para ejecutar ciertas labores dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. Pero hay otras personas que son llamadas para orar, para clamar al Señor, para interceder, pero no podemos nosotros otorgar a aquellos que no están preparados para ejecutar el ejercicio de un trabajo como lo es el ejercicio de la obra del Señor a cualquiera, porque debemos ser específicos en tomar en cuenta algunos requisitos que son necesarios que tomemos para desarrollarnos. Ahora, si usted está en la otra posición de que quisiera que usted lo llamen para ejecutar un cargo dentro de la obra del Señor, pero no está preparado, prepárese. ¿Y cómo se va a preparar? Es a través de la palabra, es a través de la Escritura, es a través de la ejecución y el ejercicio, valga la redundancia, del ejercicio ministerial. Debemos considerar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a través de la palabra, los ejercicios espirituales que son necesarios. La oración diariamente. La oración diariamente no es nada más ni nada menos que conversar con Dios, tener una relación amical con el Señor, tener una relación de corazón a corazón con el Señor, establecer una intimidad con Él. ¿Usted lo está realizando? ¿Usted lo ejecuta? ¿O simple y sencillamente usted dice, bueno, cuando se me ocurre lo hago? No, es una relación íntima con Él y día a día tenemos la necesidad de estar corazón a corazón con el Señor.
Y una de las mayores expresiones de poder estar en esa relación íntima con Él es separar un tiempo exclusivo con Él, donde consideremos cada uno de nosotros como una cita personal. Él lo hizo, el Señor Jesús lo hizo con su Padre. Y dice la palabra del Señor, a muy altas horas de la madrugada, Él se levantaba y iba a los montes a orar. Lo va a decir la palabra del Señor. Por tanto, si Jesús hizo ese sacrificio, ese esfuerzo para levantarse temprano y estar en la presencia del Señor, ¿no cree que es un gran ejemplo que nos da Él? ¿No cree que es el mejor tiempo que debemos utilizar como Él lo utilizó? ¿Por qué no lo utilizó al mediodía? ¿Por qué no lo utilizó a la tarde? ¿Por qué no lo utilizó en la noche? ¿Se ha puesto a pensar eso? Analícelo, tómelo en cuenta, porque Jesús se levantaba muy de madrugada a buscar la presencia de Dios. Era porque en cuanto se levantaban los demás, lo buscaban a Él. ¿Me entiende? Y le interrumpían tener una relación estrecha con su Padre. ¿A usted cuánto lo interrumpen? ¿Cuánto están solicitando su presencia en diferentes responsabilidades o labores dentro del hogar, dentro de la familia? ¿Cuántos? Usted debe considerar entonces los pasos que siguió Jesús para buscar a su Padre y cómo debemos buscarle a Él. Lo mejor del día, lo mejor del tiempo, lo más sublime, donde nadie molesta, son los mejores momentos que podemos pasar con el Señor. Bueno, entonces esto es muy importante que usted y yo comprendamos. No, que me falta tiempo. Apague el televisor, apague las inquietudes, no tome en cuenta las inquietudes o los deseos de su vida y hágalo como Dios quiere que lo haga. Pero el primero a quien debemos buscarle es al Señor. Eso, indudable, Jesús marcó la diferencia y Jesús estableció cómo debemos hacerlo. ¿Usted de quién es seguidor? ¿De Pablo? ¿De Bernabé? ¿Del pastor? ¿Usted es seguidor de Cristo? Entonces siga lo que el Maestro hizo para la gloria y honra del Señor. Bueno, entonces vemos aquí claramente que Él subió al monte, dice, y al monte Él subía a orar. Él subía a orar. ¿Eso qué quiere decir? Que subía al monte. Y es muy probable que después de orar, entonces llamó así a lo que Él quiso, a lo que Él consideró, a lo que Él tomó en cuenta para desarrollar un trabajo específico y especial. Pero una vez que tomó en cuenta esa cantidad de personas, entonces recién Él establece, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Aquí es donde nosotros vamos a desarrollar el tema el día de hoy. Dice la Escritura, Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Para que estuviesen con quién? Con Él. Amada Iglesia del Señor, usted que es un ministro, un siervo del Señor, que dice haber sido llamado por el Señor. Y lo aclaro, lo explico, hago un acápite exacto con respecto a esta palabra. Usted que dice haber sido llamado del Señor, ¿ha sido llamado para estar con Él? ¿O para estar usted desarrollando una u otra actividad? Estamos hablando del llamado del Señor. No estamos hablando en esta oportunidad de convertirnos al Señor, de declarar que nuestra vida le va a pertenecer a Él para toda nuestra vida. Estamos hablando de personajes que han considerado, después de haberse convertido, después de haber madurado de una u otra manera, con la palabra de Dios, con los ejercicios espirituales, porque hemos estado de repente bajo la responsabilidad de ministros, siervos del Señor que nos han instruido, nos han capacitado. Entonces ahora nosotros consideramos que hemos sido llamados por el Señor.
Si usted ha sido llamado, ¿a quién sigue? Y hago este capítulo y esta pregunta y la repito porque necesito preguntarla y necesito saberla yo, personalmente hablando. Usted, personalmente hablando. Estableció Dios a 12, dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primer punto que debemos considerar para predicar la palabra es que no debemos predicar sin estar con Él. Lo más importante, lo más trascendental en la vida de una persona que dice que tiene un llamado del Señor, que ha sido llamado por el Señor, es que tiene que tener una relación íntima y personal con Él. Tiene que tener una relación estrecha con Él, de corazón a corazón. Sus sentimientos, sus emociones, sus deseos tienen que estar claramente establecidas bajo el lineamiento de la palabra de Jesús, que aquí la tenemos. No podemos decir que estamos con Él cuando consideramos que el gobierno ha establecido la cosa de esta manera y vamos a respetar y obedecer ciertas normas, ciertas reglas. Escúcheme, amado, amada, usted no necesita tener noticias de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, para usted establecer una vida conforme a la voluntad de Dios. Usted necesita estar con Él, vivir con Él, caminar con Él, dialogar con Él, estar con Él en todo momento para obedecer lo que Él ya estableció, y lo que rige en la humanidad. Porque sin la palabra no hay nada. Sin la palabra del Señor, la vida se torna una vida hueca, incipiente, una vida vacía. Si usted obedece esta palabra del Señor, si yo obedezco la palabra de Dios, yo no tengo por qué preocuparme por otras leyes que ha dado el mortal. Porque las leyes que ha dado el mortal, los mortales siempre están establecidas bajo los lineamientos establecidos en la palabra de Dios con respecto a la conducta, con respecto a las normas de equilibrio, de equidad en la sociedad, etcétera, etcétera. Por ello, qué importante que usted y yo entendamos que lo más importante que debe existir en su vida y en la mía es estar con Él. Cuando Jesús nos hace el llamado, el primer llamado que nos hace no es para enviarnos. El primer llamado que nos hace a través de lo que estamos leyendo es justamente que al establecer Él a estas personas es para que estuviesen con Él, para que compartieran con Él, para que podamos tenerlo en cuenta a Él en cada momento, en cada circunstancia, en el momento que tenemos que desarrollar la actividad dentro de la familia, en el momento que tenemos que enfrentar los problemas, en el momento que tenemos que afrontar la tentación, en el momento que tenemos que hablar la verdad. Usted y yo debemos tener una relación estrecha con Él. ¿Por qué razón? Porque somos humanos y nuestra naturaleza nos lleva, quiere el confort, quiere establecer sus normas, sus leyes, quiere siempre salir airosa de los problemas. Muchas veces con el Señor tenemos que bajar la cabeza y tenemos que aceptar nuestros errores, nuestras equivocaciones, aceptar nuestras fallas, pedir perdón, como también perdonar. ¿Cuántas veces hemos tenido que tratar temas desde el punto de vista confrontativo con nuestra propia persona y reconocer que al estar con Él debemos hacer lo que Él ordena y no lo que nosotros queremos? Lo que Él ordena muchas veces crea disgusto en nuestro interior, porque nuestra naturaleza se ve expuesta a la vergüenza, se ve expuesta al descubierto, y esos son los momentos donde nosotros vamos a mostrar ante los demás con quién estamos, o con Jesús o con Dino Carpio, o con Jesús
o con Esteban, o con Manuel, o con Pedro. Note claramente la diferencia. O con Jesús, o con la sociología, o con Jesús, o con el humanismo, o con Jesús, o con la política. ¿Para qué hemos sido llamados? Jesús te ha enviado a predicar. Debes estar con Él y no con lo que ofrece el mundo. Esa es la palabra que Dios estableció aquí. Para eso escogió el Señor a estos 12. Primero, no para enviarlos. Primero, no para predicar, sino para que estuviesen con Él. Primer requisito, para poder difundir la palabra de Dios, para poder emprender un ministerio, para poder desarrollar un ministerio dentro de la comunidad cristiana o fuera de ella. Primer requisito es que debemos preocuparnos en estar con Él. Si usted no obliga su naturaleza, a esta naturaleza carnal, a estos sentimientos desde el punto de vista humanistas, a esta capacidad intelectual que muchas veces nos traiciona, a esos deseos pecaminosos que muchas veces corren tras el placer, tras el deseo natural. Si no los sometemos ante la presencia de Jesús y le decimos a esta naturaleza humana, desde el punto de vista visto, le decimos que quien reina es Jesús. Entonces tenemos mucho que tratar, tenemos mucho que permitir que el Espíritu Santo trate en nosotros. ¿Para qué? Para poder desarrollar las cosas no como convienen, no como queremos, no como los otros lo hacen, sino como la Escritura lo dice, como la palabra de Dios lo dice. Aquí no entran conceptos desde el punto de vista, por más sofisticados que sean, conceptos personales, ideológicos, sistemáticos. No, aquí lo que más importante debe prescindir en nuestra vida, ¿cuál es la relación que tenemos con el Señor? Entonces los discípulos estuvieron con Él. ¿Y qué significa estar con Él? Hoy, hermano, de eso vamos a tratar hoy en lo que corresponde a este tiempo. O si no, vamos a continuar la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar de las características de cada uno de estas personas que llamó Jesús, de estos apóstoles que llamó Jesús. Primer punto que debemos considerar: ¿qué significa estar con Él? Tener fe en Él. Segundo, emprender una actividad diferente totalmente de nuestra vida. En algunos casos, tercero, dejar de percibir económicamente lo necesario o sustancial para nuestra familia, para nosotros. En otros casos, Dios nos sacó de una actividad particular para dedicarnos al servicio de Jesús. Y tenemos que considerar que el servicio de Jesús, si bien es cierto, los apóstoles vieron que el servicio del Señor era en masas, en grandes cantidades de personas, cuando Jesús tuvo que dejar la tierra, ellos se vieron expuestos a una persecución y ya no se agrupaban las masas para escucharlos como lo escuchaba Jesús, sino para perseguirlos, para tirarle piedras, para en algunos casos matar a uno. A Esteban lo mataron, ¿entiende? Entonces, y todos los discípulos, todos los apóstoles tuvieron que pasar y enfrentar situaciones muy duras. Todos ellos tuvieron una muerte. Estudiemos, por favor, qué tipo de muerte tuvieron los apóstoles, los discípulos. Aquel que no quiere llevar su cruz, dijo la palabra, dijo Jesús, no es digno de mí. Y por ello debemos desarrollar que el camino del Señor no es fácil, pero requiere dependencia de Él.
Dios entonces nos llama a servicio del Señor. Como quinto punto que vamos a estudiar es que Dios, cuando nos llama para Él, exclusivamente para Él, y dejar todo. Y lo vamos a ver a través de los discípulos. Dios llama también a sus discípulos a realizar una actividad pública. Y aunque usted o yo no la querramos, tenemos que vernos confrontados en muchas oportunidades a salir al público y anunciar la verdad del Evangelio a cualquier sector, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Entonces Dios llama a los discípulos a realizar pues la actividad pública, y Él la enseñó. Jesús le enseñó a emprender un desafío diferente que implica diariamente prepararse espiritualmente. Qué importante, ¿verdad? Prepararse espiritualmente de una manera específica, prepararse físicamente y prepararse emocionalmente también para ella. Estos puntos vamos a tratar de llevar a cabo durante el tiempo que nos quede, si no los abordamos todos, entonces vamos a considerar el próximo programa para hacerlo. Bueno, entonces tener fe en Jesús. Jesús estaba recorriendo Palestina y de repente lo lleva al monte, lleva ahí a la falda de un cerro y llamó pues a un grupo de personas, y de ese grupo de personas estableció a 12 para que estén con él. Primer punto importante, esto no lo podemos nosotros cambiar. Aquel que quiere servir al Señor y no está con el Señor, no está sirviendo al Señor, está sirviéndose a sí mismo. Aquel que quiere servir al Señor debe considerar diariamente estar en su presencia. Y debe ser una cita de amor, una cita exclusiva con su Padre, porque lo demostró. Él nunca dejó de estar con su Padre. Estuvo con nosotros, estuvo con las reuniones de los apóstoles, los discípulos, con la gente, pero Él se separaba para estar con su Padre. Por tanto, debemos seguir el ejemplo del Señor. Segundo punto que trataremos entonces, que vamos a emprender una actividad diferente en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Tendré que aprender. Tener que ser dócil para aprender. Tener que emprender un nuevo desafío. El desafío es empezar de cero. Por ello, usted que dice, bueno, yo adoro a Dios, busco a Dios, alabo a Dios, estoy participando de los servicios, de los cultos, estoy participando también en un departamento, pero usted tiene una actividad dentro de la sociedad con respecto a su profesión, con respecto a la dedicación, probablemente comercial, industrial, no sé, que usted lleva a cabo con el fin de poder sostener a la familia, que no está mal. Note, por favor, no está mal, es responsabilidad nuestra. Que usted decide seguir o servir al Maestro, primer punto, dejar todo. ¿Usted sería capaz de dejar todo y empezar de cero? Hace 33 años, el Señor me dijo que lo hiciera. Tuve que dejar todo, profesión, negocios, responsabilidades sociales, compromiso con la política. El Señor me dijo, deja todo. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque en estos 33 años jamás pude aprender lo que aprendí en los primeros años. Solamente en los primeros años aprendí muchísimas cosas que jamás pude aprender en aquellos 25 años que tenía, 25 años que tenía cuando me convertí al Señor. Por ello yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque en el camino vamos aprendiendo, el Señor va otorgándonos, va dándonos herramientas, capacidad para poder llevar a cabo la obra que Él ha encomendado en nuestras vidas. En algunos casos nos vamos a dar cuenta, por ejemplo,
que hay hombres que establecieron grandes iglesias, pero hoy, ¿cómo estamos? Dígame usted, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿En qué situación estamos? Usted y yo somos la iglesia del Señor, la mayor parte, pero estamos en nuestras casas, estamos en nuestros hogares. Dígame usted, ¿ha dejado de ir a los templos y ha dejado de ser un hijo de Dios? No, ¿verdad? ¿Y por qué antes enseñaba eso? Son cosas que no vamos a entrar en discusión, no, ni tampoco en debate, ni tampoco poner en tela de juicio de nadie, pero son cosas importantes que usted y yo debemos analizar. Jesús nos dejó su palabra y la palabra dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca dejará de pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra quedará vigente. Lo que estamos compartiendo hoy, hace 2000 y tantos años ocurrió y sigue vigente como que hubiese sido ayer. ¿De qué iglesia estamos hablando? De la iglesia del Señor Jesucristo, no de una denominación. Por ello le damos la gloria y la honra al Señor, porque Jesús nos aclara el panorama y ya está aclarado desde hace años, solo que nosotros no lo hemos querido ver. La iglesia del Señor puede seguir funcionando, puede seguir activando, puede seguir predicando, anunciando, orando, intercediendo, porque la iglesia del Señor puede estar en su casa con los miembros de su familia. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy. Y esa es la iglesia del Señor. Por tanto, emprendamos el desafío de multiplicarnos, de hacer lo que nos corresponde hacer, con el fin de extender el evangelio, porque es la única manera que usted y yo podamos estar apercibidos de lo que Dios quiere hacer en nosotros y darnos adelante. Porque si nosotros no obedecemos esta responsabilidad de ir y anunciar el evangelio a toda criatura, entonces ya estamos fallándole a Dios. Primer punto entonces que nos hemos visto es que para hacer lo que estoy hablando anteriormente es estar con Él, compartir con Él, dialogar con Él, tener un momento de intimidad con Él, donde de corazón a corazón podamos hablarle a Él nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros desaciertos, nuestras luchas, la competencia que tenemos en la sociedad, los problemas que tenemos con los miembros de la familia, los miembros del hogar, y lo difíciles que somos para tratar a los demás. Esa relación íntima con el Señor es donde el Señor quiere que usted y yo nos desnudemos emocional, espiritualmente hablando, en su presencia, y que le podamos compartir lo negro que somos por dentro, que no lo sabe Él, sí lo sabe, pero Él está esperando una actitud dócil de nuestro corazón, que nosotros vayamos a Él y le compartamos: esto soy, lo mentiroso que soy, lo difícil que soy, lo airado que me comporto cuando no me salen las cosas, lo grosero muchas veces que podemos ser ante cualquier eventualidad dentro del hogar, dentro de la familia. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo compartamos con Él. La vida íntima con Él, estar en su presencia, es lo vital, lo más importante. Y lo digo de esta forma y de esta manera y con esta energía. ¿Por qué razón? Porque Jesús estuvo predicando, porque Jesús estuvo anunciando solo. Ahí había un grupo de personas que lo acompañaban. En este caso, estos que él eligió probablemente estaban dentro de ese grupo. Pero mientras él no elegía, ahí lo iban siguiendo. Ahí iban los apóstoles, pero todavía no eran ni apóstoles ni discípulos,
del Señor, eran seguidores. Y así nosotros tenemos seguidores. Amén. Tenemos seguidores del Señor que nos acompañan a seguir al Maestro, a servir al Maestro, a adorar al Maestro, etcétera, etcétera. Nosotros consideremos esto, que pueden haber muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. En el caso de Jesús, Jesús se preocupó durante estas jornadas de tiempo cuando Él empieza a hacer el trabajo de la extensión de su obra aquí en la tierra, cuando empieza a hacer los milagros y cuando empiezan las multitudes a golparlo, a tener ya una más estrecha relación con Él, o querer tener una estrecha relación con Él. Entonces Jesús considera llamar a un grupo y de ese grupo elegir a 12 que iban a estar con Él. Que iban a estar con Él. Qué lástima que uno aparentemente estuvo con Él, pero para ver todos los movimientos de Él y para ver probablemente, según Él, el lado más frágil de Él, para posteriormente entregarle. Hay esa posibilidad. No la debemos objetar, ni tampoco debemos dejar de anunciar, porque dentro de esos 12 hubo uno que le entregó. Y si dentro de esos 12 hubo uno que le entregó, entonces no consideremos nosotros que vamos a elegir con perfección. En este caso Jesús eligió con perfección, porque aún la elección de Judas fue perfecta, porque él tenía que hacer una misión. Pero todas estas características de los apóstoles, de los discípulos, vamos a irlas estudiando para entender, para comprender cuáles son las evidencias de hombres y mujeres que sirven al Señor. ¿Por qué razón? Porque debemos considerar que no todos somos iguales, que no todos tenemos la misma percepción de las cosas y que no todos las entendemos de la misma manera. Las entendemos de diferentes formas. Jesús estuvo con 12 y estamos muy seguros que los 12 no le entendieron. ¿Pero cómo, pastor? No le entendieron. Dice la palabra de Dios que estuvieron con él y después los envió a predicar. Ninguno le entendió. Pero pastor, ¿por qué? Porque si hubiese existido uno que le entendió de la manera como él lo hizo, después de Jesús, ¿quién es la persona o el apóstol que trajo grandes multitudes? ¿Estuvo dentro de los 12 o estuvo fuera de los 12? Hablemos del apóstol Pablo. Ninguno lo entendió. Quien lo entendió fue Pablo, porque tuvo un encuentro personal con él, porque Jesús trató de una manera específica con él. No digo que no lo haya hecho con los 12, si estuvieron con él, solo que no todos lo entendemos igual, no todos lo comprendemos de la misma forma. Y espero en el nombre de Jesús que usted entienda esta razón. Por ello, se corren al socialismo, se corren al humanismo, van tras otras ciencias, tratan de mezclar la política con las cosas de Dios y dicen que están haciendo las cosas de Dios. Lo peor de las cosas, atentan contra Dios y dicen que están bien. Usted y yo somos llamados por el Maestro a hacer lo que Él ordena, no lo que nosotros queremos. Si usted ha sido llamado por el Señor, entonces hagamos lo que Él nos ordena que hagamos, no lo que nosotros queremos. De ninguno de estos 12 volvieron a sus actividades. Ninguno de estos 12. De ninguno de estos 12 nosotros sabemos que ellos retornaron a su trabajo. Estos 12 mantuvieron firmemente con sus errores, con sus equivocaciones, se mantuvieron firmemente en el llamado del Señor. Y yo bendigo el nombre de Jesús en esta hora y le agradezco a Dios con todo mi corazón en esta hora, porque Dios a través de su palabra nos habla en estos momentos cuál es el problema del por qué muchos
nos corremos y dejamos de predicar la palabra para predicar otras cosas. Dejamos de predicar del Maestro para predicar otras cosas. Dejamos de hacer las cosas de aquel que nos llamó y nos sacó del lodo cenagoso, del vicio, del pecado, de la podredumbre que existe en la sociedad, para hacernos sus siervos, sus ministros. Y nosotros decimos que le estamos sirviendo. ¿A quién sirve usted? A Jesús. Lo primero que tiene que entender, que nunca debe dejar de estar con Él. Y si está con Él, entonces puede dar un paso con seguridad para mantenerse firme haciendo lo que Él ordena. Y la Biblia nos dice, ya estamos por finalizar, nos quedó muy chico el programa, nos dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, no para enviarlos a la política, no para enviarlos al humanismo, no para enviarlos a otro tipo de actividades. Estuvieron con Él para enviarlos a predicar el mensaje de la palabra bendita de Dios. Para eso te llamó pastor el Señor, si es que eres un ministro, si es que eres un siervo. Para ello te llamó ministro del Señor, para predicar su palabra y no para coquetear con el mundo, haciendo la cosa del mundo, aduciendo que estás haciendo la cosa de Dios. El primer problema que tienes es que has dejado de estar con Él, has dejado de sentir lo que siente Él, has dejado de obedecer lo que envía Él, has dejado de respetar lo que Él escribió y dejó para que usted y yo lo cumplamos. Dios lo bendiga. Nos encontramos el lunes.